Vamos a ir comenzando. Mi nombre es Marisa, soy la trabajadora social de Aspace Madrid. Aspace Madrid, para quien no esté al tanto, pues es una organización que engloba a las distintas asociaciones y fundaciones que trabajan en la Comunidad de Madrid para las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Dentro de nuestro ciclo de tardes en familia, este es un webinar que hoy vamos a dedicar a la comunicación aumentativa y alternativa, los distintos accesos, y vamos a centrarnos un poquito más en el lector de mirada. Entonces, pues por situar un poquito y contextualizar un poco el webinar, os comentaré que, bueno, dentro del colectivo de parálisis, de las personas con parálisis cerebral, el 98% de estas personas poseen comunicación oral, pero con disartria, lo que hace que les sea difícil hacerse entender. Y que para interactuar con otras personas podrían necesitar utilizar sistemas de comunicación aumentativo o alternativo. Y también el 25% de las personas con parálisis cerebral carecen de comunicación oral, con lo que necesitan sí o sí contar con un sistema alternativo de comunicación. Cada persona, pues en función de sus características, seleccionará el que más le convenga o el que mejor le vaya. Ahora, cuando yo me calle, que va a ser en breve, voy a dar paso a Ana Alburquerque, que es nuestra abogada en Aspace Madrid, la responsable del servicio de asesoría jurídica, y que nos va también a centrar un poquito a introducir en el derecho a los ajustes razonables en el marco de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y también nos va a hacer un repasito así breve, pero para que sepamos todos de qué hablamos y en qué punto estamos, sobre el nuevo marco legislativo para la accesibilidad en la comprensión y la comunicación, que recientemente ha tenido alguna actualización. Ha sido noticia hace poquito. El 31 de marzo fue, ¿no, Ana? Si Eso es, el 31 de marzo. Vale. Pues después de Ana intervendrán por parte de BJ Adaptaciones Soraya Muñoz, que es asesora de tecnología de apoyo, experta en comunicación aumentativa, que aporta 10 años de experiencia en Aspace Cáceres, y Rueda Portillo, que es la responsable de la delegación de BJ aquí en Madrid, que ya va a profundizar un poco más en el lector de mirada. Así que, como siempre, os recuerdo a los que os habéis incorporado hace poquito que se está grabando, que se va a colgar en YouTube posteriormente, y que si no queréis aparecer, que apaguéis la cámara, y por favor los micrófonos, mientras no intervengáis, también que los tengáis silenciados. Y no digo más, sin más dilación. Ana, cuando quieras. Vale, voy a empezar por compartir pantalla con vosotros. Me voy presentando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hablando de derechos, que es un placer. Hoy vengo a hablar sobre el derecho a los ajustes razonables y el nuevo marco legislativo para la accesibilidad en la comprensión y la comunicación. Estos son derechos muy importantes para las personas con discapacidad y en concreto las personas con parálisis cerebral por las dificultades de comunicación que existen en muchos casos y muchas situaciones de grandes necesidades de apoyo que llevan a que tengan a la hora de expresar su voluntad grandes dificultades. Por eso es tan importante y de cierta forma celebramos esa legislación, esa alteración legislativa de que hablaba Marisa, de incluir la accesibilidad cognitiva y la comunicación. Vamos a empezar por hablar sobre ajustes razonables, que están tanto los ajustes razonables como el derecho a la accesibilidad en la comprensión y la comunicación están consagradas por una parte en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006 y que está en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008.
por otra parte, también están consagrados estos derechos en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, con las modificaciones recientes de la Ley 6/2022 de 31 de marzo, que vino a establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y de aplicación. Empezando por el concepto de ajustes razonables, cómo los define la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues son todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en un caso particular para garantizar el goce o el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas y que no impongan una carga indebida o desproporcionada. Esta definición es la que pone el artículo 3 de la Convención y nos define también no solo en qué consiste, pero el límite también que tiene y el carácter de razonabilidad de estos ajustes. ¿Por qué son tan importantes estos ajustes razonables? Digamos que son un vehículo, por una parte un vehículo de accesibilidad y por otra parte pues son lo que va a permitir a las personas con discapacidad y en concreto con parálisis cerebral la posibilidad de ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias que las demás personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes. ¿Y en qué se distinguen de la accesibilidad en general? Pues es que estos ajustes tienen que ver con los casos concretos, con las necesidades específicas de una persona en determinada situación para poder ejercer un derecho. Entonces, decía que eso que se distingue de la accesibilidad porque en cuanto que la accesibilidad visa la aplicación de medidas de una forma general para derrubar obstáculos o barreras que impiden el ejercicio de derechos de las personas con parálisis cerebral, con discapacidad en general, los ajustes tienen que ver con casos concretos, con determinadas situaciones o donde la accesibilidad no ha llegado, no es suficiente, digamos, para que esa persona pueda ejercer su derecho o que no esté previsto y sea necesario una medida que pueda, digamos, contornar ese obstáculo, esa barrera y la persona pueda ejercerlos en las mismas condiciones que una persona que no tiene discapacidad. Por eso los ajustes razonables son también una garantía al derecho de igualdad de las personas con parálisis cerebral, que les permita ejercer los derechos y libertades en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones de igualdad que una persona sin discapacidad. ¿Y qué pasa si esos ajustes no se realizan injustificadamente? Pues eso comportaría una forma de discriminación por discapacidad a la persona con parálisis cerebral. Hay varios tipos de ajustes. Estos ajustes tienen aplicación en todas las dimensiones de la vida de una persona, como la educación, la cultura, la salud, el ocio, el deporte. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, ajustar los planos curriculares de un alumno con discapacidad o, por ejemplo, en el entorno laboral podría ser ajustar su entorno de trabajo como los sistemas que utiliza de tecnología que se adecúan a las necesidades de ese trabajador. O, por ejemplo, a nivel de entorno físico podría ser como, por ejemplo, una rampa o otro tipo de, digamos, modificación o adaptación que permita a la persona acceder.
Con respecto a la accesibilidad cognitiva y la comunicación, también están consagrados, por una parte, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por otra parte, en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digamos que la accesibilidad cognitiva es una dimensión de la accesibilidad universal y la comunicación, ambas son muy importantes y son factores de inclusión y participación de las personas con parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque son lo que permiten que la persona pueda expresar su voluntad, comunicar y participar, y eso es muy importante. En su artículo 9, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define la accesibilidad con todas las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. La comunicación, en su artículo 2, dice que incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Y por lenguaje define también la convención que se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Y es muy importante que esté en la convención, pero era importante que estuviera también definido en nuestro derecho español. ¿Por qué? Porque se viene verificando que en la práctica en muchas situaciones hay muchas personas con discapacidad y en especial con parálisis cerebral que a la hora de ejercer sus derechos se ven impedidas de hacerlo por no tener un tipo de comunicación que sea fácilmente entendido. Entonces, es muy importante que, como vamos a ver ahora, eso esté consagrado también, esas formas de comunicación aumentativas o alternativas estén consagradas y se puedan exigir su cumplimiento a la hora de ejercer los derechos. Entonces, como os decía, la accesibilidad cognitiva y la comunicación tienen una regulación expresa en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, con las modificaciones operadas por la Ley 6/2022 de 31 de marzo. Que vino a establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Y que pone entonces este artículo 2, en la línea K, en su actual redacción, define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Y en la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación,
pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas. Se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Ven cómo estos tres conceptos están tan conectados: los ajustes razonables, la accesibilidad cognitiva, la importancia de la comprensión de la información por parte de las personas con discapacidad y concretamente con parálisis cerebral, y también la comunicación. Todo esto son formas de accesibilidad y que permiten a las personas con discapacidad poder acceder a todos los entornos de la vida y participar en ella, que es muy importante. Y llegados a esto, hablamos de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que veremos enseguida un ejemplo, y la importancia que tienen para las personas con grandes necesidades. Solo comentaros brevemente que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación no son más que formas de expresión distintas al lenguaje hablado y que tienen como objetivo aumentar o compensar esas dificultades de comunicación y lenguaje, y permitir, por tanto, una comunicación inteligible y en última análisis, una participación mayor de las personas con parálisis cerebral. Y esto era básicamente y brevemente lo que yo tenía que deciros, y cualquier cosa, cualquier duda, pues aquí estamos desde el Servicio de Asesoría Jurídica de Aspace de Madrid para contestar vuestras cuestiones. Muchas gracias. Muy bien, Ana. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta, tiene alguna duda. ¿No? Bien. Bueno, pues nada, doy paso a Soraya para que, bueno, pues nos cuente un poquillo, nos meta un poco en su mundo y podamos, bueno, pues seguir aprendiendo cuando quieras. Pues muchas gracias, Marisa. Quiero empezar saludando, que creo que tengo algunos conocidos en esta conexión, así que nada, empezar saludando y ya pues eso, como en casa. Así que fenomenal. Voy a compartir pantalla, que tengo el Zoom, para que os voy a engañar, un poco oxidado, así que tened paciencia conmigo, por favor. Vale. Creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya estáis viendo la presentación de tecnología de apoyo para la comunicación. Bueno, yo... Ana ha dicho un montón de cosas importantes, entre ellas una de las cosas que te voy a robar, Ana, de lo que has comentado, es la palabra participación, porque creo que es una de las cosas más importantes de las que se va a hablar esta tarde. Por supuesto, la comunicación es importante porque nos pone en el mundo, ¿no? Que os voy a contar yo. Voy a intentar ser breve, pero los que me conocéis sabéis que no es mi fuerte lo de ser breve, que tiendo a enrollarme, entre otras cosas, porque como es un tema que me encanta, pues tiendo a pasarme un poco de tiempo, así que tened un poco de paciencia en esto también. Como os decía, la comunicación es importante, nos hace participar, nos pone en el mundo. Entonces, más allá de esto, pues en BJ esto lo tenemos muy interiorizado, lo tenemos muy claro, y lo que creemos y confiamos en que es en que las soluciones de comunicación tienen que ir a la medida de la persona. A mí me gusta decir que la definición de estándar es que no vale para nadie, que esto es que un poco es en general y al final en comunicación esto no nos vale. Tiene que ser todo muy en función de lo que necesita la persona. Entonces nosotros creemos que hay que adaptar y que la tecnología se tiene que mover de acuerdo a lo que necesita la persona. Por suerte ya hay muchas soluciones en cuanto a comunicación y cada vez más
Entonces, ¿qué voy a hacer esta tarde en este ratito que tengo? Pues os voy a enseñar algunos materiales y algunas ideas útiles, y una de las cosas que sabéis que me gusta también es que presentaros a personas, en concreto a familias que utilizan comunicadores, y que veáis un poco pues, por dónde se ha empezado, cosas que se han hecho. Pero si estáis ya en este barco de la comunicación aumentativa, como me consta que estáis algunos, todo lo que queráis aportar siempre es bienvenido. Y bueno, un poco en este sentido, ver las diferencias también para que entendamos que los diferentes tipos de comunicadores es para cubrir las diferentes necesidades y características de las personas que los utilizan, empezando por el tema del acceso, ¿no? El cómo accedemos al sistema que vamos a utilizar de comunicación es súper importante. Yo voy a hablar de dos grandes bloques, ¿vale? Porque en función de esto, pues vamos a ver que hay marcadas diferencias en cuanto sobre todo a los sistemas que se utilizan. Son las personas que usan símbolos y las personas que utilizan el alfabeto. Por símbolos me estoy refiriendo en general a lo que todos conocemos por pictogramas. Entonces hay personas que utilizan símbolos y hay otras personas que lo que necesitan simplemente es una adaptación de acceso, porque utilizan al final el alfabeto como el que tenéis ahora mismo delante vuestro todos en vuestros portátiles o el que utilizáis para mandar un WhatsApp, ¿no? Voy a empezar por esta parte de símbolos porque suele ser la que menos se conoce, y esta parte de cómo hacemos para desarrollar lenguaje utilizando los pictogramas, y os voy a poner un par de ejemplos. Para empezar, esto es una cosa que preocupa mucho, ¿no? Es por dónde voy a empezar. Pues en general siempre vamos a empezar con personas además que están iniciándose en el tema de la comunicación aumentativa y muchas veces también en el tema del acceso, siempre por actividades que me requieran bajo esfuerzo y alta motivación. Si empezamos por cosas que me requieran mucho esfuerzo y que me supongan cosas poco importantes para mí, que no vayan alineadas con lo que realmente me interesa o me gusta, pues al final acabaré desistiendo. Una cosa que me repiten mucho las familias es, no, si para lo que les interesa, ¿sabéis a lo que me refiero? ¿No? Claro, es que cuando algo le gusta, y yo siempre suelo repetir lo mismo, que por algo será que en enero todo el mundo está apuntado a los gimnasios, pero en febrero se ha dado todo el mundo de baja de los gimnasios, pero de Netflix yo no conozco a nadie que se haya dado de baja. No sé si vosotros sí. Pero al final es porque va en orden, va en línea con esto, ¿no? Lo que realmente me genera mucha motivación y que requiere muy poco esfuerzo, pensad por ejemplo en esto, en Netflix, al final nos pasa a todos igual, ¿no? A veces con ellos somos mucho más exigentes de lo que somos con nosotros mismos. No sé si esto lo habéis pensado alguna vez. Entonces os voy a poner un caso hipotético, ¿vale? Vamos a hablar de María, que es una niña que tiene, por ejemplo, 3 años, que tiene parálisis cerebral y muy poquita movilidad voluntaria. Y lo más importante de todo es que María tiene 3 años y que lo que le gusta es jugar, como a cualquier niño de 3 años. Entonces, ¿qué cosas podríamos aportarle a María? Pues probablemente el acceso más sencillo para María sería mirada. Obviamente habría que valorar, habría que ver, ¿no? Pero probablemente digo que sería mirada porque en estos casos en los que la movilidad es muy poquita o es muy difícil, cuando quitamos de la ecuación todo el tema motor, las capacidades salen de forma más sencilla. En etapas muy iniciales o con personas con grandes necesidades de apoyo, hay veces que facilita un gran formato, es decir, una pantalla más grande, para empezar a lo mejor con actividades de causa-efecto, atractivas y que vayan acompañando en el desarrollo. Y sobre todo, en el caso de mirada, una de las cosas más importantes es tener un buen soporte, es decir, como en un brazo que veis ahí, o que se pueda posicionar bien donde vamos a poner el comunicador, el aparato donde vamos a poner el sistema de comunicación. Cosas que pueden ser interesantes en este caso para María, pues un programa como Look2Learn, que nos sirve también para el aprendizaje, esta curva de aprendizaje por mirada, que sabéis que es fundamental en las primeras etapas, y cosas que nos permitan hacer actividades personalizables. ¿Por qué? Pues por lo mismo que estábamos hablando, porque lo que nos interesa es que las cosas que vayamos a presentarle a esta niña vayan a ser acordes con sus intereses y cosas que le vayan a motivar. Más allá de este caso, cuando ya empezamos en comunicación, una de las cosas que sabéis que tenemos que tener siempre en cuenta es utilizar un vocabulario equilibrado, que tenga muchas cosas, esto que se oye tanto, ¿no? Hablar del vocabulario núcleo, del vocabulario específico, la charla rápida que nos vale, pues una vez más, como decía antes Ana, para el tema de la participación, y la parte del teclado, ¿por qué no? Porque lo que queremos es llegar, si es posible, a una comunicación oral, si no lo es, como siempre nos vamos a tener el objetivo de la lectoescritura, ¿verdad?
Porque cuando hablamos de símbolos y de hacer este desarrollo del lenguaje con símbolos, también estamos hablando de alfabetización, claro que sí. ¿Y cómo vamos a ofrecer este tipo de comunicación? Modelando, que esta es otra palabra que se está oyendo mucho en comunicación aumentativa. ¿Qué es modelar? Modelar es que yo voy a utilizar el sistema de comunicación que utilizas tú para comunicarme contigo. Es decir, que voy a utilizar tu propio dispositivo para darte un modelo de cómo es la comunicación que espero por tu parte. Esto es tan sencillo como en hablarte en el mismo idioma que espero que me vayas a dar la respuesta. Tradicionalmente esto no se ha venido haciendo así, pero lo que nos hemos dado cuenta es que, y lo que dice la investigación, es que lo que hemos hecho durante toda la vida es hablarte en oral para esperar que tú me respondas con pictogramas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este input y este output se equiparen un poquito y realmente vayamos todos de la mano y yo te hable de la misma forma que espero que te comuniques. Yo no puedo esperar que una persona a la que le pongo un comunicador sepa utilizarlo si no ha visto a nadie utilizándolo, ¿no? Pues esta es un poco la idea. Vamos a seguir con los ejemplos y os voy a hablar de este niño, de Dani, pues igual, 7 años, con parálisis cerebral, con muchas dificultades a nivel motor, con un interés muy alto por la tecnología, y ahora os pregunto igual, ¿qué niño de 7 años no tiene mucho interés por la tecnología ahora mismo? Y que hace una cosa que hemos visto en muchos de los casos, ¿no? Que hemos, yo diría, entrenado mucho en muchos casos, que es hacer peticiones, ¿verdad? Esta parte de pedir y pedir, que me pida, que me diga qué necesita, qué quiere. Y en realidad muchas de las veces nos pasa igual que lo que hablábamos antes. Lo que el niño está motivado y cuando tiene una necesidad o algo que quiere pedir, busca la forma para comunicarlo, ¿no? Entonces hay veces que en lo que entrenamos mucho es en peticiones, pero tenemos que recordar que hay muchas otras funciones del lenguaje. ¿Qué le puede venir bien a este muchacho? Pues si seguimos con mirada, una de las cosas que ya nos pasará es que tenemos que ir con el comunicador posicionado en la silla y que el comunicador, como os decía antes, además sea muy, muy personalizable. Y ahora sí, os voy a poner un caso concreto, os voy a presentar a Chaima. Os voy a poner el vídeo, vais a ver a Chaima interaccionando con su comunicador y si queréis ahora comentamos. Espero que se oiga bien, creo que le daba todo. Pues todas esas cosas es Chaima, yo he preferido que os lo diga ella misma. Os hablaba de peticiones, pues una cosa que entrenamos muchas veces. Pues aquí habéis visto a Chaima presentándose y diciendo cómo es ella. Que esto sale un poquito más allá, ¿no? De si necesito una cosa o la otra, o si me gusta más este yogur o aquel, o si quiero tal cosa o la otra cosa para comer. Para quien no lo sepa y por si no se ha visto bien, Chaima está utilizando un ratón de mirada, un PCI 5, lo está utilizando en una pantalla que habéis visto que es una tableta Windows y ella está haciendo lo que la inmensa mayoría de usuarios que acceden por mirada hacen, que se llama un clic por espera. Ella se queda mirando una celda, se cierra un circulito y cuando termina de cerrarse el circulito es que selecciona la celda que quiere. Entonces, toda la interacción que habéis visto en la pantalla era ella seleccionando lo que quería. Voy a poner algún vídeo más de Chaima y de su familia. Como os decía, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es el objetivo a largo plazo y es que es compatible y es importante hablar de pictogramas y alfabetización. Es importante que no nos pongamos bajas expectativas, porque cuando estamos poniendo bajas expectativas ya desde nuestra parte, en realidad estamos poniendo previamente un límite. Y obviamente, ¿no? Todos a lo mejor los usuarios van a llegar al tema de la alfabetización, pero siempre lo tenemos que tener como un objetivo final. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el sistema me vaya a permitir poder llegar a esto. Si ya ponemos un límite desde el principio en que el sistema no me vaya a permitir ser compatible con lectoescritura, pues ya estamos empezando nosotros a poner los límites cuando los límites debería ponerlos pues, ellos en caso de que los ponga alguien, ¿no? Bueno, entonces un sistema de comunicación alternativa aumentativa adecuado tiene que tener un vocabulario amplio que nos permita crecer, que nos permita el lenguaje formulado, es decir, la parte de participación, que podamos modelar los interlocutores, que estén bien organizados, orientados a la frase, que tengan recursos para la gestión de la comunicación y, como os decía, que esté combinado con la lectoescritura. Ahora voy a pasar a esta parte que os decía de usuarios que utilizan el alfabeto, es decir, que o bien hemos llegado aquí porque hemos hecho todo el proceso previo de desarrollo del lenguaje con símbolos y hemos llegado al tema de la alfabetización, o bien porque estamos hablando de un adulto alfabetizado, ¿no? Que lo que quiere es hacer otras muchas cosas más allá de comunicarse, porque el sistema aún
el acceso a un sistema de este tipo, como veréis ahora, nos da posibilidad de hacer muchas otras cosas. Os voy a poner ahora otro ejemplo. En este ejemplo pues hablaríamos de Elena, que tiene 31 años, parálisis cerebral, mucha espasticidad, que es imposible el control con la mirada ni con la pantalla táctil. Voy a pasar por encima también, aunque luego hablamos al tema del lector ocular, que es lo que nos ocupa esta parte, que entendamos también que hay otros accesos y que tener claro que hay muchos accesos y que hay que tenerlos todos en cuenta es importante. Y es una persona, como os decía, que tiene lectoescritura. Entonces, en este caso para Elena, para esta usuaria, lo que haríamos es un acceso, en este caso con conmutadores, con pulsadores, que como sabéis hay de muchísimos tipos, y tendría un vocabulario que fuera de lectoescritura y frases para darle una comunicación funcional. Cuando hablamos de que un usuario tiene lectoescritura, no es que todo lo vaya a hacer con un teclado. Pensad lo que os ha pasado a todos con el WhatsApp, que hemos empezado todos escribiendo, hemos pasado a los emojis y esas cosas, y ahora que levante la mano el que no mande un audio, porque ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que nos resulta más rápido. Entonces, las frases hechas, no todo lo hacemos tecleando letra por letra, porque de hecho es que esto ralentiza mucho la comunicación. Entonces, estos recursos que tenemos, los que nos comunicamos en oral, tienen que tenerlo también las personas que utilizan un SAC. Y otra cosa que es súper importante también es el acceso a la comunicación a distancia, al ocio y a las demás ocupaciones que tenemos todos. Como ya sabéis, esto es importantísimo. Ahora mismo el móvil lo tenemos para hablar por teléfono, lo que menos, en realidad lo tenemos para muchas otras cosas. Para el tema del control del entorno, y es importante también, como os decía, el tema de los soportes. Conmutadores hay muchos y luego tenemos que tener un sistema que nos permita también opciones de configuración adecuadas para el sistema de acceso que hemos elegido. En este caso, pues os voy a hablar de Grid 3 y uno de los barridos que tiene, que son barridos por conmutadores. Tanto los conmutadores como el comunicador tienen que estar bien apoyados. Estamos hablando todo el tiempo de autonomía, o de que nuestro usuario debería tener autonomía y que pueda hacer las cosas solo, sin que estemos nosotros cerca sujetando el comunicador o apoyando donde están los conmutadores, o en el caso de mirada el comunicador con acceso por mirada. Entonces todo tiene que estar bien posicionado, sujeto y estable, que además sabemos que las sillas de ruedas, bueno, pues las calles digamos que no están diseñadas de forma para que vayamos limpiamente pasando por ellas sin traqueteo. Entonces todo tiene que ir bien apoyado. Os voy a presentar a Miriam. Lo paso ya, yo creo que ya este vídeo traspasa la pantalla, ¿no? Ahí tenéis a Miriam mandando el primer WhatsApp a su madre utilizando el teclado y utilizando lo que os decía, otras opciones más allá del tema de la comunicación cara a cara, la comunicación directa, ¿no? De tener el comunicador y comunicarme contigo. ¿Qué os voy a decir? ¿No? De las redes sociales, el control del ordenador, todas estas cosas son básicas y fundamentales para todos. Y a raíz de todo el tema de COVID, confinamiento y demás, pues aquí nos tenéis, por ejemplo, haciendo un webinar una tarde, ¿no? Que estamos haciéndolo todos con soportes informáticos. O sea que al final esto, como bien decía Ana, que hablaba de derechos, tenemos que tener acceso todas las personas independientemente del acceso que tengan o de la comunicación que tengan. Entonces, hacer un breve comentario sobre el tema de los accesos. Ahora va a seguir mi compañera Reba con el tema del acceso por mirada, pero comentaros que existen muchos más accesos y que además este tipo de accesos, cuando son comparables también, pues bueno, los podemos tener en cuenta, ¿no? Que podemos hablar de accesos por conmutadores, del joystick de la silla de ruedas, de la cabeza, acceso por ratón, cobertores, muchas opciones, y las opciones tienen que ir en función de la persona, como os decía. Por terminar, y como habéis visto, por ejemplo, a Chaima que lo utiliza, ¿cómo es esta parte del acceso por mirada? Pues técnicamente el acceso por mirada al final lo que hace es captar la luz que se refleja en mi ojo y interpretar, ¿no? A dónde estoy mirando de la pantalla. Pero más allá de eso, por que os hagáis una idea, está entendiendo dónde yo estoy fijando la pantalla, ¿no? El seguimiento visual correspondería al eye tracking, esta parte de dónde estoy yo mirando, y la interacción con el ordenador es realmente una interacción con mis ojos. Puedo o bien mover un ratón o bien utilizar celdas activas como utiliza Grid 3, entonces estamos hablando de cosas que son diferentes, pero básicamente con el control por mirada, con el acceso por mirada podemos hacer desde un acceso, como podríamos ver a una persona que utiliza simplemente el ratón del ordenador, pero lo vamos a utilizar con la mirada,
El acceso a la comunicación alternativa aumentativa, que como veis es una cosa que está muy relacionada. Toda la parte de precomunicación, que es lo que os comentaba al principio, ¿no? Toda esta parte de causa-efecto, de actividades iniciales, de cosas que estén alineadas con los intereses de la persona, e incluso para los profesionales como herramienta de valoración es una herramienta muy útil en el acceso por mirada. Y yo por mi parte, nada más. Muchas gracias, Soraya. A Bueno, vosotros. has dicho muchísimas cosas. Yo me Muchas, quedo... muy poco tiempo. No, pero vamos, a mí me ha encantado lo que dices tú de los vídeos que traspasan la pantalla y lo que no es la pantalla, porque claro, yo creo que a todos nos ha tocado un poquito. Hay dos cosas que has dicho que me he quedado con ellas, que además me parece que se pueden extrapolar a todo, bueno, a cualquier ámbito, que es cuando quitamos el tema motor, las capacidades salen de forma más sencilla, ¿vale? Entonces, eso es una cosa bueno, que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, nos centramos en lo que nos ocupa hoy, pero me parece una frase a destacar. Y la otra cosa que has dicho, que ya nos implica a cada uno de nosotros, que trabajamos, en mi caso, como profesionales, es importante no poner bajas expectativas porque así se ponen límites. Muchas veces es verdad que somos los propios profesionales los que partimos de una expectativa y ya estamos poniendo un límite y estamos poniendo una puerta. Y no se pueden poner puertas al campo, como dicen. Así que nada, muchísimas gracias, Soraya. A vosotros. Toda la información que nos has pasado y bueno, por estas dos frases, estas dos pildoritas que me quedo con ellas, para mí, me las guardo. Y gracias. Nada, Reba, te toca. Pues me toca la última, que ya estaréis todos ahí a lo mejor un poco con la energía y un poco cansados, pero bueno, vamos a ello. Pues dentro de este entorno, ¿no?, que comentaba Soraya, del lector de mirada, la verdad es que es muy buena noticia que se avance y que se consiga que este tipo de recursos estén financiados, ¿vale?, por la Seguridad Social. Voy a compartir un momentito la pantalla porque sin convertirme... No vamos a darle muchas vueltas al texto, lo voy a compartir también por aquí porque yo sí que creo que la información es importante, ¿vale? Y en este caso conocer la orden ministerial a través de la cual, nace este derecho, creo que para todas las personas es importante, ¿vale? Entonces, he compartido ese texto, Marisa, también te lo enviaré cuando quieras, ¿vale? Pero sí que me parece importante, voy a compartir un segundito, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, ¿la veis? Sí, sí. Vale, es que como estabais todos silenciados, pues no me entero. Bueno, pues nada, os pongo un poco en antecedentes, ¿vale? En el 2019, o sea, fijaros, estamos en el 2022, ¿vale? Lo digo para que todos también sepamos de dónde partimos. Se publica esta orden ministerial en el BOE, ¿vale? Como veis aquí, lo que se reconoce es, se ponen una serie de, digamos, de requisitos, ¿vale?, como es que dentro de determinados pacientes, como veis ahí, con trastornos neuromotores graves, ¿vale?, se les reconozca el derecho a que lectores oculares u otros sistemas de comunicación puedan ser financiados. Me interesa mucho que sobre todo nos quedemos con que esto no es solamente enfocado a pacientes con ELA, ¿vale?, porque es verdad que esta idea inicialmente era algo que la gente, porque hay que reconocer que las asociaciones de las personas con ELA y con su lucha fueron las que consiguieron que esto se publicase y se reconociese este derecho, y creo que es importante, ¿vale? Pero afortunadamente, porque creo que es muy, muy bueno que se consigan cosas y que sean para todos, cuanto más mejor, y que toda la gente que lo necesite tenga este derecho reconocido. Entonces, como veis, pone pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que son las personas con ELA, y otros, ¿vale? Entonces, en este otros estarían reflejados muchas personas y es por lo que tenemos, digamos, que luchar, porque al final, como veis aquí, los requisitos, ¿no? Si alguna persona me preguntase, bueno, pues si no es ELA, ¿qué otras personas pueden estar? Pues bueno, aquí lo que ponen como requisito es afectación severa de miembros superiores, ¿vale?, e imposibilidad de tener comunicación oral o escrita, ¿vale? Es decir, que no puedan comunicarse de otra manera. Pues veis que estos son los requisitos, entonces yo creo que en este grupo de otros entrarían muchas personas, en este caso Soraya, que es más experta en usuarios, me puede confirmar, estaríamos hablando desde niñas con red
hasta parálisis cerebral, bueno, pues afortunadamente, como digo, muchos usuarios podrían tener acceso a este derecho, ¿vale? Voy a dejar de compartir porque esto ya no tiene, el texto lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con este reconocimiento del derecho? Pues como pasa desgraciadamente tantas veces, una cosa es que se reconozca el derecho, que está muy bien, pero otras veces es y cómo nosotros podemos ejercer este derecho. Entonces son cosas diferentes. Está reconocido, pero es verdad que si un usuario ahora me pregunta, vale, esto está muy bien, ¿y cómo hago yo para reclamar que necesito un lector y que me lo financien? ¿Vale? En este sentido, yo soy la persona que llevo, para que me situéis un poco, la persona que lleva la gestión por parte de BJ a nivel nacional. ¿Vale? Un poco, digamos, de gestión directamente con los hospitales o con las consejerías de salud. Luego mis compañeros, Soraya, Gil, hay otros compañeros también, bueno, pues que estarían ya en el paso, digamos, con los usuarios, haciendo valoraciones y demás. Pero en esta gestión con hospitales y consejerías sería yo. Entonces, en lo que os pueda ayudar, que sepáis que me lo podéis preguntar y yo comparto toda la información. Para que tengáis una foto así de lo que pasa, es que, como os digo, el reconocimiento del derecho está, pero no está el protocolo establecido. El problema para mí fundamental es que no hay un protocolo genérico a nivel nacional, porque si este protocolo existiese, pues ya está, el protocolo es el que es, pues haríamos lo que tenemos que hacer y punto. Cuando no hay un protocolo, esto es un lío. ¿Por qué? Porque se ha ido delegando, ¿vale? Primero comunidades autónomas, que cada comunidad autónoma lo gestionase como considerase, dentro de este marco, por supuesto, de la orden ministerial, y luego las comunidades resulta que han pasado a las provincias y las provincias han pasado a los hospitales. O sea, es un lío tremendo. Entonces, en este contexto tan diferente, pues cada hospital lo está gestionando de una manera. Es verdad que para que os quedéis con algún sitio donde sí que están más avanzados, en Cantabria, por ejemplo, la consejería se ha puesto con ello, ha sacado un concurso y se está gestionando. Es decir, un usuario ya en Cantabria puede decir, oye, ¿qué tengo que hacer? Le facilitan el protocolo, no me lo pidáis porque yo no me lo sé, pero lo podría preguntar, pero bueno, hay un formulario, un protocolo y ya está, no hay más problema, ¿vale? En otros sitios, como puede ser, por ejemplo, Basurto, Málaga, bueno, pues ahí a nivel consejería no estamos todavía en un entorno de licitación, sino que un usuario va a su hospital y el hospital gestiona esa petición, ¿vale? Sí os podemos confirmar que en Basurto estamos trabajando con usuarios, es decir, se está dando respuesta, y en el regional de Málaga también, ¿vale? Son dos ejemplos de, sin estar trabajando con la consejería, los hospitales se han puesto con ello. O sea, es verdad que cuando estamos a nivel hospital... ¿Se está haciendo a través de prestación de servicios, entonces? Bueno, no está dentro, sí, es una prestación de servicios, ¿vale? No está dentro del catálogo ortoprotésico y los hospitales lo que están haciendo es dando esta respuesta. Aquí yo creo que va a surgir un problema, ¿vale? Y es que, ¿por qué? Porque hay un límite, ¿vale? No vamos a entrar, digamos, en temas un poco más que serían burocráticos y son un rollo, pero para que lo sepáis, cuando un hospital, digamos, da este tipo de servicios, normalmente lo hace dentro de un marco que es el contrato menor. ¿Vale? El contrato menor es una figura a través del cual un hospital puede dar este tipo de soluciones y dar este tipo de servicios, pero hay un importe, ¿vale? Que limita. Este es el problema, es decir, ¿qué pasa? Que no tenemos pocos usuarios precisamente que tengan necesidades de comunicación de este tipo, ¿vale? Entonces, esto está muy bien, bueno, está muy bien, esto es, vamos a dejarlo así, para salir, digamos, al paso. Claro, yo sí que es verdad que digo, oye, pues mejor que demos la solución a algunos que a ninguno. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero no nos podemos quedar en esto. Entonces, el problema es que en cuanto empiecen, digamos, sobre todo porque creo que hay una falta de información tremenda, es decir, porque los usuarios muchas veces, las consejerías lo que alegan es que no reclaman, es decir, no, si no tenemos muchos usuarios. Entonces, sí, claro, no hay muchos usuarios que reclaman porque no tienen información. Soraya, sí, no, que a mí, Reba, esto es lo que, porque nosotros, yo misma hablo con usuarios y con familias que tienen esta necesidad y esta demanda a diario. Y que en muchas de las ocasiones la limitación es económica. No pueden hacerse con este tipo de recursos a nivel económico. Entonces, cuando nos estamos encontrando con esta respuesta, como bien dice Reba, de no, si no hay usuarios que hagan esta demanda,
Pues bueno, aquí obviamente hay un tema de información, porque usuarios hay, muchos no, muchísimos, y que se pueden beneficiar de esto, pues imagínate. Pero claro, una cosa por la otra, pues al final es un poco complicado, ¿no? Pero la argumentación está de no, si es que no hay usuarios de esta tipología. Bueno, pues es verdad que tenemos unos pocos. Esto es, yo creo que falta de conocimiento por parte de las consejerías de la realidad, esto punto número uno, y luego, por supuesto, la falta de información de cara a los usuarios, porque yo esta información no veo que se publique y se comparta por parte de las entidades públicas y que haya, ¿sabes? O sea, normalmente esto es falta de información, porque los usuarios estarían encantados de que esta información les llegase absolutamente a todos. Nosotros vamos haciendo lo que podemos, pero yo estoy convencida de que siguen habiendo muchísimos usuarios que necesitan este recurso y no lo conocen. Vale, ¿Vale? Claro, es que entonces, simplemente, dime, tu pregunta. No, perdóname, es que me va la neurona a todo trapo ahora mismo. Entonces, no, claro, tu pregunta. Para eso estamos aquí, para que preguntéis todos, los que queráis. Claro. O sea, no sé yo, bueno, igual me meto en lo que ibas a exponer, quiero decir, que como no has terminado de hablar y te he cortado, no sé yo si, como dices tú, que claro, es que a mí ahora mismo, yo por el señor de Cantabria, que ya tiene acceso a su sistema alternativo, me parece estupendo y estoy encantada con él, o sea, me parece genial y le felicito. Pero claro, el resto de personas, quiero decir, si yo no tengo la suerte de vivir en Cantabria y que esa consejería se haya puesto las pilas, el resto de personas de España, quiero decir, entonces no sé si ¿crees tú que desde, como ya aprovechando que me está escuchando Ana, que es nuestra abogada, sí, podría hacer, ¿crees que serviría de algo hacer un escrito, un comunicado, no sé, Ana, a lo mejor me estoy metiendo yo y se me está yendo... No, yo estaba justo pensando en eso, que es como que una reivindicación que deberíamos hacer en nombre de las familias. Y hacer como el modelo podría ser un posicionamiento también con respecto a la coparticipación de estos sistemas, porque... Claro, yo ahí es un tema, o sea, yo sí que creo que hay muchos usuarios, ¿no?, que dicen, ¿y qué hacemos? Yo siempre creo que cuando uno tiene un derecho y no puede ejercerlo, tiene que reclamarlo, porque lamentablemente la vida va así. Es decir, o sea, uno no debería reclamar algo que está publicado en el 2019, pero es que estamos en el 2022, vale que ha habido COVID, si yo ahí no voy a entrar, pero es que hay gente que a pesar del COVID sigue teniendo sus necesidades y hay que darles respuestas. Entonces, vale, hemos tenido paciencia. A mí cuando me piden paciencia en las consejerías con este tema, me pongo un poco nerviosa porque digo, díselo a los padres y a la cantidad de familias, a personas con ELA, que el tiempo, digamos, tiene otra dimensión, es decir, no le puedes pedir paciencia de 2 a 3 años. ¿Vale? Claro, entonces, es que además, perdona interrumpirte, es que además eso lleva un tratamiento diferente a personas que están en las mismas condiciones, es decir, si en una comunidad autónoma ¿no? ofreces eso no. y otras no, digamos que hay aquí una forma de discriminación también. Este es el problema que existe cuando no hay un protocolo. ¿Vale? A nivel nacional, es decir, porque al final la orden está en el BOE, con lo cual yo entiendo que debería haber un protocolo a nivel nacional y ya está. Pero yo creo que esto será en un medio o largo plazo lo que va a acabar pasando. Pero lamentablemente a día de hoy no está siendo así. Pero además, es más, o sea, en Cantabria os digo que hay licitación, pero es que hay otros sitios donde sí es verdad que, bueno, pues Málaga, Basurto, sí que están dando respuesta a los hospitales, pero hay otros sitios en los que, aunque os parezca increíble, es que no se han puesto ni con ello. Ya, ¿vale? Me lo creo, desgraciadamente me lo creo. Claro, pues... Es así. Entonces, por un lado, yo sí que comentaros cómo está Madrid, porque no sé si muchas personas entiendo que están en Madrid, ¿vale? Sí. Luego, si me queréis preguntar sitios determinados, Marisa tiene mi móvil, tiene mi mail, si queréis lo pongo luego en el chat, me podéis preguntar lo que necesitéis y siempre que os pueda ayudar en la gestión, yo comparto la información y vemos cómo está en vuestra provincia y lo vemos, ¿vale? En Madrid, pues es uno de esos sitios en los que lamentablemente está más bien regular. Pero es verdad que sí que nos hemos reunido con la consejería y yo espero que no sea mucho más allá de en unos meses que podamos decir que existe una respuesta, ¿vale? Pero esta es mi sensación, por favor, o sea, tomároslo como lo que es
porque yo no me puedo comprometer a decir, y este tema yo creo que es lo suficientemente importante como para no generar expectativas que son en base a conversaciones que yo he tenido con la consejería, pero que lamentablemente también me dijeron que en diciembre me iban a, digamos, íbamos a avanzar un poquito y no hemos avanzado. Entonces, sé que están con ello, esto también lo digo, también hay que reconocerlo, sé que están con ello, pero es que los plazos y los tiempos de la consejería no son los mismos que los míos, porque a mí me dices, venga, nos ponemos y nos ponemos. Claro. Mira, hay una persona que, bueno, aparte que han habido varias aportaciones en el chat, bueno, dice una familia, entiendo yo que es una familia que tienen el grid y el Toby y que no sabían la forma de financiarlo, que al final lo han comprado a costa de, pues eso, de mucho esfuerzo y de quedarse a cero. Lo sé. Por otra parte, Ruth, que es, si la tengo ubicada, Ruth, que trabaja en la Fundación Numen, dice que también podemos informar a los centros educativos para que los centros educativos informen a las familias, que es una cosa que me apunto para hacer como un comunicado. Bueno, no sé, ya lo hablaremos, Ana, porque lo que dices del posicionamiento me parece interesante. Y luego, claro, hay otra persona, Adrián, que dice, pregunta, yo, sin ser mucho de abogado, de leyes, sin saber mucho de leyes, dice, ¿no se puede adquirir y luego reclamar con las facturas de todo por agilizar? Yo entiendo que no, porque mientras no esté incluido en el catálogo, no existe. Entonces, a ver, no yo lo que os digo es retroactivo, ¿no? O sea, a ver, yo lo que os digo es, personalmente, entiendo que debería ser así, porque el derecho está conocido en el 2019. Pero claro, yo no soy ni abogada, complicado cuando está todo como está. ¿Vale? Es decir, yo sí que creo que debería ser así, pero no puedo afirmar algo que no lo sé porque es que no hay nada cerrado y no hay nada establecido. Entonces, ¿cómo lo va a cerrar la comunidad, en este caso de Madrid? Pues no lo sé y no me atrevería, por supuestísimo, a decirle a alguien, pues yo creo que va a ser así y luego imagínate que por lo que sea establecen que esa factura, como ha sido ejecutada antes de que ellos han sacado la licitación, imagínate, pues no se hacen cargo. Hombre, al estar publicado en el BOE yo creo que tampoco pueden hacer muchas modificaciones porque es lo que es y es desde el 2019, aunque no tengamos el protocolo del derecho está reconocido. Pero, no sé, Ana, tú que eres abogada, cuando damos información a los usuarios para que lo que no esté reconocido y sepamos que es así, claro, yo en jardines así muy complicados no me meto porque luego pues no quiero que, pues lo que tengo las expectativas. Claro, ¿vale? yo creo que entonces, también es simplemente, hay que analizarlo caso a caso hasta que no haya una uniformidad de, ¿no? Claro, yo lo que sí creo es que bueno, que uno siempre tiene el derecho, digamos, de preguntar a su médico, ¿no? O sea, no sé, Soraya, tú qué opinas, pero en este caso estaríamos hablando sobre todo de rehabilitadores, del neurólogo, es decir, porque muchas veces también nos encontramos con que estos profesionales no conocen, o sea, aunque os parezca increíble, no conocen esto. Entonces, al final también es una forma de que se pongan las pilas, ¿no? Es decir, que todos en conjunto, si vamos preguntando y vamos activando y vamos haciendo llegar la información a gente que no lo conoce, sean neurólogos, rehabilitadores, hospitales y demás, también se está avanzando. Entonces, sí que es verdad que hay usuarios que están yendo a su hospital y en su hospital están reclamando y ahí tienen que dar una respuesta, ¿vale? Entonces, este sería un poco el contexto y en el entorno en el que estamos, en este caso en Madrid, ¿vale? Siento no poder deciros que está todo cerrado y que existe un protocolo, pero bueno, sí que creo que es importante que conozcáis cómo está, que conozcáis que existe este derecho y que sobre todo lo que os pueda ayudar, que me lo digáis. Yo ya os digo, comparto toda la información, por supuesto, en el caso de que haya algún avance en Madrid, Marisa, te lo comunicamos para que lo compartas con los usuarios y contad conmigo en este sentido para que, bueno, pues esta información que pedís para los centros, yo no tengo ningún problema en hacer un webinar sobre el tema de los lectores, explicarles un poco y demás. O sea, que en ese sentido estamos a vuestra disposición, en este caso yo, para ayudaros y compartir esta información con quien necesitéis. Vale, incluso estoy pensando en los equipos de orientación educativa, en los EOPs también, que son los que tienen acceso también a colegios e institutos, como por intentar abrir un poco más bueno, le doy una vuelta, que ya vale, le doy una vuelta estudiaremos. Y al tema del posicionamiento también le doy una vuelta con Ana y bueno, vamos a ver qué podemos hacer desde aquí. Vale, por lo menos espero que os haya servido el tener la información y conocerla y saber un poco cómo está la situación. Vale. ¿Vale? Pues perfecto.
No sé si... Si alguien tiene alguna pregunta, por mi parte, entiendo que por la de Soraya también, si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentarnos algo, pues que aprovechen. Que hable ahora o calle para siempre. Siempre he querido decir esto. A ver, ¿queréis hacer alguna aportación? En Madrid se haría desde el hospital, nos preguntan. En Madrid A ver. se haría desde el hospital, no. No, vamos a aclarar. No. En Madrid entonces no sabemos cómo se hace. Es decir, en Madrid ahora lo que sí que podemos hacer, ¿no? Sí, realmente es como si no hubiera nada porque no hay nada. Es decir, no está en el catálogo, no está incluido en el catálogo. No, pero que esté en el catálogo. Claro. Vale, pero no nos ciñamos a que estén o no en el catálogo, porque no estando en el catálogo se está dando solución en otros hospitales. Es decir, que no nos focalicemos, sobre todo porque además en este caso no estaríamos hablando de un producto. Nosotros siempre que hablamos con los hospitales estamos hablando de un sistema, de un servicio de comunicación, ¿vale? Porque uno al final con el lector de mirada hace poco. Entonces nosotros siempre hablamos de ese. Entonces, por ahora no está en el catálogo, pero esa no sería la base para que se pueda recetar o no, ¿vale? O para que se pueda prescribir. Vale, el no, en Madrid no hay que ningún hospital en Madrid no hay un protocolo que de momento lo esté. Vale. Que se esté financiando por parte de la Seguridad Social, ni hay un protocolo establecido, ¿vale? Ahora, yo sí que digo, las personas pueden reclamar y hablar en su hospital y a ver qué respuesta les da el hospital, ¿vale? Es decir, es que son vías diferentes. Es lo que os digo, hay muchos hospitales que se han puesto las pilas, tipo, imaginen lo que os digo, Basurto o Málaga, porque la consejería no daba respuesta. En Madrid, a día de hoy, que yo sepa, no hay ningún hospital que en este sentido se haya puesto a ello. También tenemos que entender que el número de usuarios, simplemente por tamaño, que pueda haber en Basurto, no va a ser lo mismo que en Madrid. Entonces, bueno, yo creo que por eso, cuando se avance, se quiere avanzar a nivel consejería, porque los usuarios son muchos. Entonces, si entramos en un contexto de hospital, probablemente si las cosas no se hacen bien se pueden desbordar un poco, ¿no? Y entonces yo creo que un poco va por ahí el tema, por eso los hospitales no se han puesto a ello y están un poco esperando la respuesta de la consejería, pero es mi sensación. Claro, pero he querido entender antes que decías, no sé quién te daba la respuesta de que como no hay demanda, no tenemos muchas personas con estas características. Sí, estos son en las consejerías, pero en Madrid general, ¿no? Simplemente... En general, esto es una respuesta que la verdad es que me la han dado en varias consejerías, no te voy a engañar. No, es que me refiero sobre todo... El siguiente paso es pues, empezar a pedirlo. O sea. Claro, me refiero sobre todo a niveles de prioridad. Es decir, ellos establecen prioridades, ¿no? Porque entiendo que la Consejería de Salud tiene mucho lío. Bueno, pues tendrá mucho lío como muchas otras personas, pero ellos establecen prioridades. Entonces, como ellos dicen, no hay grandes reclamaciones ni tenemos a los usuarios esperando en la puerta, que lo que digo yo es falta de conocimiento de la situación real y sobre todo que es que los usuarios no tienen conocimiento, pues ellos como esto no lo sienten como presionar, no sienten la presión, ¿no? de los usuarios, dicen, bueno, pues lo vamos a gestionar, pero no hay ahora mismo tantas reclamaciones. Esto es lo que un poco quería decir. Pero sí que son conscientes, esto también hay que reconocerlo en la Consejería de Madrid, de que los usuarios son un número considerable, ¿vale? Esto sí que lo son, son conscientes. Vamos, de hecho se ha hablado en las conversaciones que hemos tenido y nosotros siempre incidimos en que, ojo, con hacer números que no son reales, ¿vale? Es decir, necesidades de comunicación aumentativa, y Soraya lo puede decir, pues bueno, hay bastantes usuarios, por no decir más de los que nos gustaría, ¿no? Pero es que hay muchos usuarios que tienen estas necesidades. ¿Vale? Y esto entiendo que la consejería tiene que ser, con ayuda de los profesionales que se dedican a ello, entiendo que es de donde tienen que tener la información, no personas que no se dedican a esto y que a lo mejor piensan que hay poca gente, pero realmente son muchos. Ya. Vale, perfecto. Elena García había levantado la mano. Hola, buenas, ¿me oís? Sí. Hola, Elena, sí. A mí es que me gusta mucho intervenir y como siempre me apunto a todos los cursos y todas las charlas que dais, simplemente aportar mi opinión como madre de un niño con parálisis cerebral que usa GRID3, que ha empezado a usar Toby hace muy poquito. Es una maravilla, de verdad. Lo que decíais de no ponerle límites es increíble lo que pueden avanzar, lo que nos pueden demostrar y la facilidad que le da el poder comunicarse y que les entendamos para que no se frustren. Es que de verdad me dejáis sin palabras.
¿Qué aportación más bonita, Elena? Solo puedo decir esto. Es que así a gusto, no sé, Soraya. Yo he sido la que le he escrito antes a Soraya en el chat porque de verdad, desde que tenemos el Toby con mi hijo, con Leo, bueno, es que hemos visto que su capacidad cognitiva es impresionante. Nos echa hasta la bronca a través del Toby, nos tiene a todos firmes. Y ya está haciendo hasta operaciones de sumas, restas y de todo lo que le apetece, porque Qué maravilla. No tiene límite. Y lo que le ha mejorado la vida a él y a vosotros, claro. Sí, además nosotros empezamos sin el Toby, fue solamente con el comunicador, pero ya vimos que su forma de manejarse con la mano cada vez era peor. Y recuerdo que en un momento planteó Soraya el hacerlo con pulsador y le dijimos, no, pasa directamente a la vista, que yo estoy segura de que este niño lo consigue. Y bueno, la semana pasada tuvimos la reunión en el cole para contarnos qué tal iba. Nos dijeron que cuando llegó el Toby, su opción primera era que supiese manejarlo. Bueno, eso ya se les ha quedado hace años luz, porque es que mi hijo es el que nos enseña a manejar el Toby. Sí. Qué bien. Qué bonito, Elena. Me alegro mucho, Elena. Gracias. Bueno, seguiremos Elena, hablando, Soraya. por compartirlo. Sí, seguiremos hablando. Muchas gracias. Pues no sé, ¿alguna aportación más? ¿Algún comentario? Bueno, pues nada, entonces espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Agradeceros tanto a Soraya como a Reba como a Ana bueno, pues el haber estado un ratito con nosotros, y al resto de personas que nos habéis acompañado, pues lo mismo. Esperamos que esto sea de vuestro interés, haya resultado útil,